Perfecto. Bueno, hasta acá hemos empezado a trabajar con las familias de colecciones. Vimos las clases anteriores que a las familias de colecciones las podíamos dividir en 3 grandes familias, o 4 si quieren. De collection teníamos 3 subtipos, que eran las listas, los conjuntos y las colas, ¿sí? Es decir, ahí figuraban la familia de list, la familia de set y la familia de queue, por ese lado. Por otro lado, teníamos otra familia totalmente independiente, sin ningún parentesco, con esas que implementaban collection, que eran los mapas, ¿sí? Y con esa no trabajamos la clase anterior. Con esa colección, con ese tipo de colección, no trabajamos la clase pasada, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esto, una pequeña prueba, una pequeña implementación de esto, y continuamos, ¿sí? Con respecto a la interfaz map y sus implementaciones, es decir, las clases que implementan esta interfaz. Lo primero que tenemos que saber es que esta interfaz no hereda de collection, y eso lo vieron ustedes en el árbol de jerarquía, ¿sí? Y la pregunta de ustedes puede decir, ¿qué me interesa a mí si hereda de collection o hereda de collection? Esto es muy importante, chicos, porque sabiendo a qué familia pertenecen, ustedes pueden implementar el concepto de polimorfismo, ¿sí? Es decir, yo podría tranquilamente, en una variable de tipo collection, asignar cualquier implementación de collection. Cualquier implementación de collection sería list, podría poner cualquier objeto de tipo set, cualquier objeto de tipo queue, pero no podría guardar en una variable de tipo collection un map, por ejemplo, porque no son familia. ¿Tá? Entonces, cuando yo ya piense, recuerden que el paradigma cuando habla de conceptos fundamentales como abstracción, que tengo que implementar la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo, la herencia, son conceptos a los que tengo que tratar siempre de apuntar cuando hago el análisis, ¿sí? Si está la posibilidad de implementar la herencia, lo hago, ¿sí? Con el objetivo de reusar código a través del polimorfismo. Entonces, toda esta información es válida. Un mapa también representa parejas de elementos del tipo clave-valor, ¿sí? Alguien dijo en la clase pasada como si fuese un JSON. ¿Estamos? Entonces, la forma en la que voy a guardar los datos en una colección de tipo map es siempre de a dos, en donde el primer elemento va a ser la clave y el segundo elemento es el valor asociado a esa clave, ¿sí? Algo que establece map, ¿sí?, es que las claves no van a ser duplicadas, ¿sí? Y tiene sentido, porque si la clave es el elemento que me va a permitir identificar de manera unívoca a un elemento en particular, a un valor en particular dentro de ese conjunto, no deberían repetirse. Y efectivamente, las claves no se van a duplicar. Para que eso suceda, ¿sí?, para que eso suceda, las claves van a tener que, los objetos que use como clave, seguramente redefinen los métodos equals, ¿sí?, e implementan a lo mejor comparable. ¿Estamos? Eso ya lo vamos a ir viendo, para evitar que se dupliquen, ¿no? Ahora bien, para calcular la colocación de un elemento, se basa en el uso del método hashcode. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes coloquen los elementos dentro de un mapa, ¿se acuerdan que el hashcode era el número que identificaba a un objeto? ¿Sí? Es un valor numérico que identifica un objeto. Y que cuando ustedes lo sobrescriben, el algoritmo que tendrían que usar tendría que cumplir la siguiente condición. Que cuando dos elementos son iguales, el hash debería ser el mismo sí o sí. Pero si son distintos, el hashcode puede ser distinto, ¿sí?, o igual, no hay problema. ¿Estamos? Pero si son iguales, sí o sí tiene que ser igual su hash. Y habíamos visto un ejemplo en la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la colección, los elementos se ordenan por la clave de acuerdo a su hash. Ese es
un mapa simple, un mapa básico. Eso es lo básico de un mapa. ¿Sí? Ahora, veamos qué proponen cada una de las implementaciones. Lo que viene a continuación es la descripción de la interfaz map, es decir, sus métodos. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes declaran un mapa, usan como genérico el tipo de dato que van a usar para la clave y el tipo de dato que van a usar para el valor. ¿Sí? Es decir, que cuando yo vaya a crear un mapa, voy a determinar que mi variable de tipo mapa va a ser un mapa cuya clave es, no sé, un tipo, ¿sí? Y el valor asociado, el tipo también acá. Supongamos que, no sé, yo voy a guardar como claves números enteros y como valor asociado un string. Entonces, definiría, ¿sí? Definiría al mapa de esa manera, ¿no? Que en términos generales, como genérico, que mi mapa tiene como claves enteros y como valor asociado string. ¿Sí? Ese va a ser mi mapa. Ustedes lo van a ver ahora cuando haga clic. ¿Está? Bien, el primer valor que yo paso, el primer tipo que paso es el de la clave y el segundo es el del valor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo ustedes definan el mapa, tienen una serie de métodos para operar sobre los datos de ese mapa. Es decir, si yo quiero colocar elementos en un mapa, ya el método acá no es add, es el método put. ¿Sí? Y fíjense que el método put recibe ese par ordenado, la clave y el valor asociado. Y lo que me devuelve es el valor, ¿sí? Que puse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver qué pasaría, ¿sí? Si yo pongo un elemento dentro del mapa y la clave está repetida, si me devuelve el valor asociado o me devuelve nulo. ¿Sí? O sea que yo a través del valor que devuelve el método put podría llegar a saber si el elemento se guardó o no. ¿Sí? Si quiero extraer un elemento del mapa, tengo el método get. Fíjense que acá coincide en el nombre que usaban los lists, ¿no? Tienen el método get, al cual ustedes le pueden pasar la clave, ¿sí? Un objeto clave, y si lo encuentra, les devuelve el valor asociado. ¿Sí? Para eliminar un elemento del mapa, el método que podría usar es remove. ¿Sí? En donde le paso la clave y si existe el elemento, me va a devolver el valor asociado a ese elemento, pero lo elimina también de la colección. ¿Sí? Y al igual que los collection, tienen el método size para poder saber cuántos elementos tienen guardados en la colección, y el método isEmpty para poder saber si mi colección está vacía o no. ¿Sí? Así como tienen métodos para hacer las operaciones básicas sobre un mapa, como poner elementos, extraer un elemento, remover un elemento, saber el tamaño, saber si está vacía, también tienen métodos para trabajar sobre un conjunto de elementos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, por lo tanto, si decimos que la interfaz map tiene estos métodos, ¿sí? Todas aquellas clases que implementen map van a tener estos métodos, ¿sí? Los van a tener redefinidos de distintas maneras. Acá explica cada uno de los métodos, esto después ustedes lo pueden leer. Y se acuerdan que map tenía distintas implementaciones, ¿sí? Acá están las implementaciones de map. Las implementaciones de map son las siguientes. Por un lado tengo hash map, ¿sí? Hash map dice, ofrece un tiempo de acceso óptimo cuando dicho acceso es aleatorio. Es decir, si yo quiero crear un mapa en donde me interese que yo usando el método get pueda acceder a cualquier elemento de esa colección, es hashmap el que tengo que usar. Algo que tiene hashmap es que los elementos que yo pongo, cuando los recorro, su orden es imprevisible. Es decir, igual que en un set, ¿estamos? Yo meto los elementos,
pero cuando los recupero, no necesariamente los recupero en el orden en que los puse, ¿sí? Hash table es lo mismo que un hash map, nada más que tiene todos sus métodos sincronizados, ¿sí? Al igual que sucedía, ¿se acuerdan? Con ArrayList y vector, ¿sí? En la familia list. Bueno, en la familia map tengo dos implementaciones parecidas. HashMap y HashTable. HashTable, vuelvo a repetir, es igual que HashMap, nada más que todos sus métodos están sincronizados por si tengo intención de que esa colección de elementos sea accedida de manera concurrente, ¿sí? Bien, hay situaciones en las que ustedes dicen, che, mira, a mí me interesa que cuando meta los elementos en este mapa, ¿sí? Yo los recupere en un orden más o menos previsible. Es decir, no me interesa, o sea, sí me interesa guardarlos en pares, por eso estoy usando un mapa, pero me interesa cuando los recupere, recuperarlos en algún orden, ¿sí? Que si las claves son números, por ejemplo, me las devuelva ordenadas de menor a mayor. Que si las claves son string, me las devuelva ordenadas, no sé, lexicográficamente. Que si las claves son personas, por ejemplo, me las devuelva ordenadas por DNI, ¿sí? Entonces, si a vos te interesa eso, meter datos en un mapa y al recuperarlos en un orden natural, digamos, podrías usar un tree map, ¿sí? Pero ojo, que si vos guardás elementos en un tree map, la clave tiene que implementar la interfaz comparable, es decir, el objeto, la clase que vos usés como clave, tiene que implementar la interfaz comparable, ¿sí? Si yo meto elementos en la clave como string, como integer o cualquiera de los wrappers, esas claves, esos tipos de datos, esas clases, ya implementan comparable y ya redefinen el método equals. El problema viene si yo voy a usar como claves objetos de clases que yo he creado, ¿sí? Entonces, voy a tener que tener cuidado de que si yo voy a usar como claves objetos de clases que yo he creado, que esas clases implementen comparable y redefinan el método equals, pero puntualmente implemente comparable, ¿sí? Hay veces en las que ustedes dicen, mira, a mí lo único que me interesa es que cuando meta los elementos en un mapa, ¿sí? Cuando los recupere en el orden que los puse. Algo parecido a lo que sucedía con ArrayList, ¿sí? Que metía los elementos y se comportaba como un arreglo. Es decir, yo después los recupero en el orden que los puse. Bueno, si te interesa eso, ¿sí? El mapa, la implementación de mapa que vos tendrías que usar, tendría que ser un linked hash map, ¿sí? Entonces vos metés los elementos y cuando los recuperás en el orden que los pusiste, ¿sí? Esas son las distintas implementaciones que tiene map y las diferencias que existen entre ellos, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Un ejemplo dice más que 1000 palabras, dice, ¿no? Entonces, basados en lo que teníamos la clase pasada, ¿sí? En la que teníamos una clase de persona, ¿recuerdan? Una clase persona que implementaba comparable, una clase persona que redefine el método equals y redefinía el hashcode, ¿sí? Bueno, vamos a usar esa misma persona, ¿sí? Vamos a utilizar esa misma persona. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a utilizar para este ejemplo esta implementación, TreeMap, ¿sí? En donde vamos a suponer que vamos a guardar persona y cada persona tiene asociado, ¿qué podríamos poner? Un puesto de trabajo, ¿sí? Y el puesto de trabajo se lo vamos a poner como string, ¿sí? Es decir, supongamos, este es algo que se me ocurrió ahí en el vuelo nomás, que quiero guardar por cada persona, ¿sí? Una persona en esta lista, evidentemente, no va a haber personas repetidas, ¿estamos? Y quiero que cuando recupere esa persona, quiero saber qué cargo tiene, ¿sí?
Esta lista es de personas únicas. Entonces, ¿cómo definiría mi mapa si yo quiero guardar como clave una persona y como valor asociado una cadena con el puesto de trabajo? ¿Cómo debería definir mi mapa? ¿Cómo debería definir este trimap, ¿sí?, que voy a implementar ahora? A ver. Pásenlo por el chat. Es un trimap en donde la clave va a ser la persona y el valor asociado va a ser una string que va a ser el puesto de trabajo. ¿Cómo lo debería definir? Perdón, profe. Dijo que quiere guardar una persona. ¿Cómo es la colección que quiere guardar? Quiero guardar personas, quiero que la clave sea la persona y el valor asociado sea el puesto de trabajo de esa persona. Puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo va a ser un string, una cadena. Está bien. ¿Y la colección tiene que ser ordenada o no? Por eso voy a usar un trimap. Está bien. Está diciendo que ordenada, pero ¿qué va entre los corchetitos, quiere decir el profe? Claro, todo. La clave y el valor van entre los corchetitos. Bien, entre corchetes yo sé que va una clave y va un valor. ¿Sí? Así la tengo que definir. Ahora, ¿la clave de qué tipo va a ser? La primera sería de tipo persona. Bien. ¿Y el La segundo? segunda Sería un string por el Exactamente. Es lo que queremos guardar. Bien. Y acá le pongo el nombre a la colección. Lista, mapa, el nombre que ustedes quieran. Bien. Entonces ahora de este lado vuelvo a hacer new, trimap, ¿sí? Recuerden que acá lo parametrizado es necesario. Y ahí tengo creado ya mi mapa, ¿sí? Tengo creado mi mapa de personas como clave y valor asociado el string, ¿sí? Bueno, ahora quiero guardar el primer dato. ¿Cómo haría? A ver. Momento. Yo pauso. Debería ir una variable de tipo persona. Sí. Bien, o sea que el put espera dos datos, una instancia de persona y una instancia de string, ¿cierto? String, claro. Bien, perfecto. Entonces acá espera como primer parámetro una instancia de persona. Bueno, si no tengo una variable persona antes, una persona creada, puedo crearla acá. New persona, ¿no? Podés poner los alumnos que están participando. Persona, tengo DNI, apellido y nombre, ¿no? Sí, copy-paste, bárbara. 1, 2, 3, apellido Pérez, nombre Juan. Vamos a poner así más rápido. Pusiste un desconocido, ¿ves? Yo te decía que Ahí está un pusieran desconocido. Está bien. Después. Pobre Ahí. Juan. ¿Y qué me está faltando ahí? A ver. El cargo. Claro. El cargo. Este es el primer parámetro. Esta es la persona. ¿Sí? Sí. En el segundo parámetro, el cargo. Vamos a suponer que esté gerente. ¿Sí? A ver, si estoy perdido, miren, es lo mismo que hubiese hecho esto. Haber creado una persona. DNI 1, 2, 3. ¿Qué cosa? Juan. ¿Sí? Y acá haber pasado esto, la instancia de persona. ¿Se entiende? Es lo mismo. Sí. Bien. Entonces ya tenemos ahí a Pérez Juan. Vamos a crear otras personas, las vamos a poner así separaditas porque para ahí les resulta más cómodo. Vamos a crear a Bárbara.
mejor por si se quiere trabajar desde acá afuera y no para que vaya directamente a la clase. Me parece que es más cómodo así. Es lo mismo. Si le ponemos un new ahí de persona y le pasamos los parámetros, ¿Tu apellido, Bárbara? Borelo. No te escucho. desde acá no, como que no podremos acceder a los métodos de persona desde acá con esa instancia. Claro, exactamente. Ahí, para el ejemplo, para lo que queríamos hacer, era válido hacer el new acá adentro, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo quisiera, antes de meterlo en el mapa, hacer algo con esa persona, y sí, me conviene tener las instancias aparte, ¿sí? Se merece Martín una persona, se merece Eso, no, estar en el ejemplo, se merece. siempre digo Es Fabiana. verdad, es verdad. Estoy agotada de ser objeto de estudio. Gracias, profe. ¿Tu apellido, Martín? Casco. Bien. Bueno, ahí tenemos 3 alumnos. 3 personas, no 3 alumnos. 3 personas. Bien. Las vamos a No era agregar. gerente, medio raro que pudiera ser alumno. Claro, son personas. Ahí tenemos ahora a Bárbara. Y Bárbara es... Aprovechen y pónganse un cargo alto. No, yo soy personal de limpieza, soy una persona humilde. Bárbara le vamos a poner, es Personal de inspectora. limpieza, dijo, ponele personal de limpieza. Inspector, ahí está. Mis dos Y vamos a poner apreciaciones. a Martín, que es inspector. Así no se peleen. Bien, bueno, ahí tenemos guardadas las 3 personas. ¿Sí? ¿Y Juan Pérez qué es? Gerente, perdón. Gerente. Ahora, con seriedad. Cuando recorra esta lista, ¿sí? ¿Quién va a aparecer primero y quién va a aparecer último? Va a aparecer ¿Mm? primero Juan y último va a aparecer Martín. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué tenés esa certeza? Porque el TRIMAP no los devuelve en el orden natural, es que uno los ingresó. Exacto. El TRIMAP lo devuelve en el orden, ¿sí? El TRIMAP me lo devuelve en el orden en el que está implementado el comparable, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a persona, en el comparable, y fíjate acá, en mi caso quedaron ordenados por apellido. ¿Vieron que acá en persona pedí que los ordene por apellido? Sí, sí. ¿Sí? Si ustedes tienen el orden por DNI, creo que les quedó de la clase pasada. Si los quiero ordenado por DNI, acá tendría que hacer, ¿no? Sí. La persona que les acabas de pasar tiene ordenado por DNI, Luis. La que le acabas de pasar por el chat está ordenada por DNI. Bueno, hay un comparable DNI, me parece ahí. No, era por apellido. Yo el que les pasé es este mismo que estaba viendo recién. Bueno, díganme rápido cómo haría para el comparar por DNI, ¿verdad? ¿Sí? El DNI de esta persona es que es más chico que el DNI de la persona que me mandan por parámetro. Es así que tenía que retornar. No me acuerdo si era 1, 0 o -1, esas eran las 3 opciones. Un número negativo, claro, un -1. Si no, si el DNI de esta persona es más grande que, vamos a hacerlo por el igual, es más fácil. Es igual que el DNI de la persona que me mandan por parámetro, ¿qué tendría que retornar ahí? Bien, Salvador. 0, exactamente. Si son iguales, era 0. Bueno, y si no es ni más chico ni igual, quiere decir que es mayor el DNI de esta persona que el que me pasa. En este caso, un número positivo. Por ejemplo, 1. Entonces ahí sí tengo implementado comparable para que los ordene por DNI
de menor a mayor. Entonces, ahí sí, si recorro esta colección, deberían aparecer del más chico al más grande, ¿no? Por el DNI. Debería aparecer Juan primero, bueno, así como los puse, ¿sí? Vamos a cambiar acá, le vamos a poner a Juan 789, ¿sí? Entonces, la que debería aparecer primero sería Bárbara, después debería aparecer Martín, y último, Juan Pérez, ¿sí? Bueno, pero muy lindo, yo acá metí elementos, ¿sí? Yo quiero saber ahora lo siguiente. Viste que cuando yo meto un elemento, vamos por partes. Cuando meto un elemento, el método put, vieron que me devolvía el valor asociado, ¿sí? Me devuelve el valor asociado. Dice, si el mapa contenía previamente esa clave, ¿sí? El valor viejo es reemplazado por el nuevo. ¿Ah? Es decir, que el método put siempre me va a devolver un valor. Si yo intento decir ahora que meto nuevamente a Martín, ¿sí? Y lo pongo a Martín como relaciones públicas, ¿sí? Y quiero ver qué devuelve. ¿Cómo vería eso? ¿Cómo podría chequear a ver si me devuelve? Cuando pongo la primera vez Martín, inspector, y cuando pongo la segunda vez Martín, me devuelve recursos humanos. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo chequearía eso? Y recuerden que la clave no se podía repetir. Claro. Claves repetidas no va a haber, es decir, que supuestamente 2 Martín en mi lista no va a haber. Pero ahí me decía recién, ¿sí? La ayuda del método que si existía la clave, reemplazaba el valor, ¿sí? No es que no lo agregaba, hace un reemplazo. Pero ¿cómo pruebo eso? A ver ¿cómo puedo probar? Primero, ¿qué me devuelve el método put? Si lo que me está devolviendo, en el caso de que puse Martín, me devuelve inspector, y cuando lo agregué la segunda vez, me devuelve recursos humanos. ¿Cómo lo puedo probar a eso? ¿Qué se les ocurriría hacer? Con el contains lo probaría yo, ¿o no? No. Perdón, a lo mejor me expresé mal. ¿Cómo vería, de manera visual, cómo corroboro que el put me devuelve inspector y el put de acá de Martín me devuelve RH, recursos humanos? Bien, bueno, una opción es haciendo el debug, ¿sí? La ejecución paso a paso y chequear, ¿sí? Qué va devolviendo cada método, ¿no? La otra, más fácil, es mostrarlo por pantalla, ¿sí? La otra más fácil es acá decir, voy a Claro, yo meter... pensé con el get, pero el get no era para extraer. No, o yo Sí. entendí mal. Otra forma de hacerlo es, como el método put se comporta como una función, tranquilamente yo lo puedo poner en un print line, ¿sí? Entonces acá no solamente agrego a Martín, sino que quiero corroborar qué devuelve, ¿sí? Y me devuelve el valor asociado como dice la teoría. Bien. Y vamos a probar acá esto otro. Entonces, si ejecutamos, fíjense, ¿qué sucedió acá? Toma la primera y la segunda la descarta. O sea que, ¿cuándo devuelve null? ¿Cómo? No le ¿Cuándo escuché. devuelve null? Cuando quiere intenta volver a reemplazar ingresar otra clave de valor, o sea, con la misma clave. A ver, ¿para qué? Voy a borrar esto, lo voy a borrar de acá. Ahí. Vamos a volver a correr. O sea, cuando querés hacer un put con la misma clave, ahí no lo Cuando quiero hacer un put con la misma clave, ¿qué devuelve? Null. No. Fíjate, ¿en dónde devolvió null? ¿La primera vez o la segunda vez? La primera. La primera. ¿Y acá qué pasó en la primera vez? ¿Existía Martín en la lista, en esa colección? Sí. ¿O era la primera vez que lo estoy poniendo? ¿Sí? No, ya existía. La devuelvo al revés.
Exacto. Claro, estás repitiendo clave. Cuando vos repetís clave, no te reemplaza el valor. No. A ver. No. Si Claro, yo le todavía estoy- no estamos viendo toda la colección, no estamos viendo qué quedó, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué puedo asegurar yo? Que cuando agrego por primera vez un elemento, como en este caso, acá, cuando agrego por primera vez este elemento, él me devuelve null, ¿sí? O sea que el método put, ¿cómo sé yo si lo estoy haciendo bien? Si lo que metí no existe cuando hice el put. Y bueno, si devuelve null es porque está perfecto, no existía esa persona, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó acá cuando hicimos el put la segunda vez? ¿Qué me devolvió? Devuelve lo que ya tenía. O sea, después. Me devolvió el puesto viejo que tenía, ¿no? ¿Sí? Entonces, a simple vista me puedo dar cuenta que el método put devuelve null cuando lo que agregué no existía. O devuelve algo si estaba repetida la clave. Y supuestamente, por teoría, ¿qué debería haber sucedido ahora? ¿Quedó Martín como inspector o quedó Martín como recursos humanos? En recursos humanos. Qué buena pregunta. ¿Qué decía recién? Cualquiera de ¿Qué los les dos dije? puestos están buenos, Martín. O sea, Reemplaza, ¿sí? Entonces, por teoría, de acuerdo a lo que decía recién ahí el enunciado, perdón, el método put, ¿sí? Cuando hicimos mapa.put, ¿sí? Que decía que, fíjense, hay una parte del párrafo que dice que si en el mapa previamente contenía la clave, ¿sí? El valor viejo es reemplazado, ¿sí? Por el valor que especificaste ahora. ¿Estamos? Entonces, evidentemente, lo que ha sucedido, supuestamente lo que ha sucedido es, cuando agregué por segunda vez un dato con la clave repetida, ¿sí? Reemplazó el anterior. Es decir, que ahora en mi colección Martín tiene que haber quedado en recursos humanos y no como inspector, ¿sí? Y lo que me devolvió fue el valor que tenía antiguamente, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque en el trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer, en algún momento van a necesitar saber si el elemento que agregan existe o no existe, ¿sí? O saber si lo que se agregó, el elemento que agregué, su clave ya existía, ¿sí? Entonces, esta es una pista, esta es una forma de darme cuenta. Profe, Bien. ¿me puede pasar al área de sistema? Porque no me siento cómodo ahí en recursos humanos. Voy a agregar ahora a, ¿qué me faltó? A Juan. Acá voy a dejar los mapas. Debe estar puesto a Juan, borré recién, gerente, a Bárbara, que no la saqué. ¿Por dónde lo puse? Ahí está. Bien, entonces, hasta acá mi colección debería haber quedado con Juan como gerente, Bárbara como inspectora y Martín. ponelo en sistemas, dale el gusto. ¿Cómo quedó Martín? Recursos humanos. Como recursos Ah, humanos. bien, bien. Entonces lo vamos a poner acá, Martín, en sistemas. Ahora Martín va a quedar en sistemas. El último que pongo es el que queda, ¿no? Bien. Bueno, ahora yo quiero recorrer esta colección, ¿sí? Yo quiero iterar sobre la colección para ir viendo si efectivamente quedó como quedó y la recupero en el orden que supuestamente dijimos, ¿no? Entonces, para iterar un mapa, lo vamos a hacer a través de las claves, ¿sí? ¿Y cómo sería eso? Bueno, una forma de hacerlo es esta. Le voy a pedir al mapa que me dé las claves, ¿sí? Le vamos a pedir al mapa que nos devuelva las claves. Para que me devuelva las claves, el método es keyset, ¿sí? ¿Y qué me devuelve ese keyset? ¿Cómo me las devuelve las claves? ¿En forma de qué?
¿Qué de dice ahí? objeto. En Sí, un forma, objeto. no, en forma una- de, Un ¿en objeto de de tipo, string. tipo persona. A ver, ¿en qué tipo de colección me lo devuelve a las claves? Porque me devuelve un conjunto, me va a devolver todas las personas. Ah, un Claro. conjunto de personas. ¿Eh? Un Cristina lo conjunto de subrayó. personas. Un conjunto de personas, es decir, un set de personas. ¿Sí? Es decir, que si yo uso este método y quiero guardar esto, por ejemplo, en una variable de nombre claves, ¿sí? ¿De qué tipo tendría que ser esa variable claves entonces? De tipo persona. Persona. ¿De tipo persona? Pero si no me dijeron que era un conjunto de personas, no una persona, Personas con ese. no existe la clase personas. No sé. Está hablando alguien. Una colección, Macarena, perfecto. Muy ¿Y de qué bien, tipo la Macarena. colección, Macarena? ¿Qué les decía recién el método, que se lo subrayó la profe Cristina? A ver, lo pongo otra vez acá. Cuando hago mapa, punto, perdón. Ahí. Lo que me devuelve el método keyset es un set del tipo, en este caso, el car representa el tipo de colección, de tipo persona. ¿Sí? Entonces, acá, este método, si me devuelve esa lista y la quiero guardar en una variable, la variable tiene que ser de tipo set O sea, persona. ¿Sí? Bien, ahí tengo las claves. ¿Sí? Ahí tengo las claves. Es decir, Voy a, que si pre- yo a ver, ahora... Luis, le voy a preguntar si recuerdan cuál era la diferencia del set con otros colecciones, a ver si recuerdan. ¿Cuál era la diferencia del set? O sea, ¿qué era lo que tenía de particular usar un set? Si yo no alguien recuerdo recuerda. si admitía objetos repetidos o no. Creo que esa era la característica que Sí, sí, tenía, sí, pero no, no me acuerdo sí, puntual sí, cuál no tenía era. duplicados. No tenía No duplicados. tenía duplicado, exacto. Por eso es un conjunto, no acepta elementos duplicados. Bien. ¿Está bien esta estructura que estoy usando para iterar sobre las claves? ¿Entienden lo que puse acá? Sí, Bien. ¿De qué otra manera podría iterar sobre las claves? Si no quiero usar un for, ¿de qué otra forma podría iterar? Exactamente, Luciano, genial. O sea que otra forma de iterar, de hacer lo mismo, podría haber sido de pedirle a claves, que es mi set, pedirle el iterator, ¿sí? Y guardar esto en una variable de tipo iterator de persona. ¿Sí? Y este es mi iterador. ¿Tá? Entonces acá, usando el iterador, método con la estructura while, podría decir que mientras haya elementos, esto no me detengo a explicarlo porque yo lo expliqué en la clase pasada. Mientras haya elementos, ¿sí? Le voy a ir diciendo al iterador .next, ¿sí? ¿Vamos? Y ahí obtengo una persona. Esto, con esto, sería lo mismo que lo que estoy haciendo acá con el for. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a quedarnos con el for. Yo sé que en cada iteración lo que voy a obtener es una persona. Bueno, la puedo ir mostrando. ¿Sí? Puedo mostrar la persona. Y si quiero mostrar la persona, ¿qué mostraría ahí? ¿Qué pondría ahí en el string? Si quiero que se vea toda la persona. ToString, persona ToString, o IT ToString. Ah, directamente puedo poner IT solo o IT toString, es lo mismo. ¿Sí? Vieron que ustedes habían sobrescrito el método toString. ¿Sí? Habían sobrescrito el método toString para que represente, para que devuelva esto, apellido, nombre, DNI. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué aparecería primero? ¿Quién aparecería primero?
¿Cuál de las personas aparecería primero? Juan. Fíjense cómo está armado Juan y eso. Acá, acuérdense de la clase compare tú. Está ordenado Claro. por DNI en realidad. Exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos dejado a las personas ordenadas por DNI? ¿Sí? Entonces, deberían aparecer del DNI más chico al más grande. Entonces sería el primero. La primera persona debería ser Yo. la segunda persona, Martín, y la tercera persona, Juan, ¿no? Y hacemos la ejecución. Ahí tenemos. Bárbara, Martín y Juan, ¿sí? Pero ¿Por qué solamente Martín mostré... cambia tan seguido de puesto? ¿Por qué cambia tan seguido de puesto? No funciona en ningún lado. Bien. Ahora yo quiero... Desvincular, desvincular. Ya llegué al lugar que quería. Quiero que al lado de cada uno de ustedes aparezca el puesto que tiene. ¿Cómo haría? Quiero que diga Bárbara, ¿no? Y al lado tiene el cargo, y acá aparezca el cargo. ¿Cómo haría para que aparezca el cargo que tiene Bárbara, que tiene Casco Martín y que tiene Juan Hay que Pérez? hacer un key valor, que no sé cómo se llama. ¿Un qué? Un tipo key valor, como hicimos un key set, que tenemos la clave, ahora tenemos que hacer el key valor de cada uno. ¿O no? ¿Qué método tenía la colección map para poder extraer el dato? ¿Qué método tiene map? Que yo le paso la clave y él me devuelve el valor asociado a esa clave. El put. No, put no era para poner el elemento. Put lo usaron No, para eso era guardar para elementos del guardar verbo. el valor. ¿Contiene? ¿Puede ser? ¿Cuál? Ah, no. Uy, ya me estoy re mareada con tanta cosa, chicos. Exacto. Parecido, Luciano. Luciano. Es el get solo, Luciano. Bien, Luciano. Entonces acá, si yo quiero ahora, de mi colección, mapa, extraer el valor asociado, ¿sí? Uso el get. ¿Y qué le paso? La clave. ¿Y cuál era la clave? Y esta persona en la que estoy iterando en este momento es la persona que es clave, ¿sí? En mi colección. ¿Sí? Entonces ahora, si ejecutamos, acá tenemos, ¿sí? Bárbara como inspectora, Martín, y acá corroboramos que, vieron que a Martín lo habíamos puesto primero como inspector y después lo pusimos en sistemas, ¿sí? Que cuando agregamos un elemento con una clave repetida, lo que hace es reemplazar el valor, ¿sí? Queda el último valor que puso. No lo duplica. Y Pérez, que es gerente. ¿Vamos hasta ahí? Sí. No, ni ahí. A ver. Olvidémonos del for. ¿Sí? Yo voy a comentar esto acá. Lo comento. ¿Cómo haría? Supongamos que yo quiero acá mostrar y decir datos de Bárbara. ¿Sí? Y yo quiero acá mostrar a la persona Bárbara y el puesto que tiene. Con lo que tienen acá, ¿qué harían? A ver. Yo creo que aparezca. Bueno, que Bárbara tiene el DNI tanto, nombre tanto, apellido tanto, y es inspectora. ¿Cómo mostraría los datos de Bárbara? ¿Qué pondría para que aparezcan los datos de Bárbara? ¿Tengo a Bárbara guardada en algún lado? ¿No podríamos poner get key y get value? Y listo. A ver,
Si yo uso métodos, tiene que haber algún objeto antes. Objeto, punto y un método, ¿no? Exacto, por eso le iba a pedir si podía escribir clave punto y mapa punto. A ver, ¿qué es lo que me está devolviendo? Y de ahí vemos. Mira, hago algo más atrevido todavía. Esto te lo comento. No está, no existe. Bueno, entonces mapa punto. Voy No, a colapsar. a ver, ¿cómo tengo... ¿cómo muestro los datos de Bárbara? A ver, ¿dónde está guardada Bárbara? ¿La ven ahí a Bárbara? Bárbara, habla vos y listo, ya no tenés que mostrar nada, decirlo vos oralmente. Ahora les mando una foto autografiada y O sea, chicos, resolvemos el problema. A ver. Claro, ahí en la variable persona, de Bárbara, ahí No tenés la lo de variable de Bárbara. tipo persona. Ahí, si yo pongo ahí Bárbara, Lo último que estaban haciendo. si yo pongo ahí Bárbara y ejecuto, fíjense, ahí tengo los datos de Bárbara. Perfecto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo muestro al lado el cargo que tiene Bárbara? ¿Cómo concateno ahí el cargo de Bárbara? ¿Cómo lo concateno? ¿Cómo hago para que aparezca ahí al lado el cargo? Get, ¿De quién? de Bárbara. Pero- Bárbara. Punto. Get. Bárbara es la persona. Bárbara va a No, tener el get apellido. No está get cargado nombre. ahí. Está cargado en mapa eso. Eso, entonces, le pido al mapa, ¿sí? ¿Qué quiero ahora yo? Quiero que me diga el cargo que tiene Bárbara. Entonces, y Bárbara, el cargo que tiene Bárbara. ¿Y qué es el cargo? Es el valor asociado a una persona, ¿sí? Y bueno, entonces sí es un get. Entonces, sí es un get, pero era de quién la cuestión. De Claro. mapa. ¿Y qué le paso ahí a mapa? ¿Qué espera el get que le pase? El objeto. ¿El objeto qué? Bárbara. ¿Por qué le tengo que pasar a una persona? Y para Porque, que ¿qué pueda, espera? para que pueda buscar la clave mejor dicho, no la clave, sino el valor. No, tiene que de- buscar el valor asociado a la clave. a esa Entonces, persona. el método get, el mapa, espera una persona. ¿Por qué? Porque en el mapa las personas son claves, ¿sí? Entonces yo Exacto. acá le tengo que pasar el objeto persona, ¿sí? Que en este caso se Bárbara. Que en este caso sería Bárbara. Yo que le quiero puso- aclarar que Bárbara no es ningún objeto. Gracias, Vale. gracias. Ahí está. Gracias, bien, chicos. bien. Ahí está. Entonces, datos, Bárbara, el documento tanto, el cargo es inspectora. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo quiera extraer un dato del mapa, ¿sí? Si quiero extraer un valor, ¿sí? Del mapa, tengo que pasarle a través del método get la clave, ¿sí? Ahora, fíjense lo que hicimos acá. Acá extrajimos del mapa el valor asociado a Bárbara, a una persona en particular. Si quiero extraer el valor asociado a cada una de las personas que tengo en el mapa, lo que debo hacer es esto. Primero, dame las claves, después, recorro las claves, y por cada una de las claves que recorro, ¿sí? Por cada una de las claves que recorro voy pidiendo el valor asociado. ¿Sí? Bien. Bueno, son 10:15. Tienen exactamente media hora para armar el diagrama UML del trabajo práctico 6. ¿Sí? Cuando describan a los métodos, obviamente van a describir qué recibirían como parámetro y qué devolverían, si es que devuelven algo. Se van a dividir en grupos, ¿sí? Y van a tener, a partir del momento en que inician los grupos, media hora para hacerlo. ¿Sí? Okay. Azul que tenés ahí en la barra de inicio, Bárbara, para ver si. Bien. Sí, me compu. Los adoro a todos. Entonces ahí cliente, entre paréntesis, Acá hemos lleno. Entre paréntesis y ahí poner. Tributos. Listo. ponele Que sería DNI, vacío. Ay, ponele tengo que DNI. escribir todo eso, señor profesor. Sí, señorita alumna. Oh, Control Z y te lo anulo. bueno, no voy a
Ajá, te odio, Paint. Control Z y te lo anulo. Te detesto, control. No. No, no me deja hacer nada. Hace un clic afuera. Chao, Ahí te lo paso, Franco, por el chat. Mirá, de última borrar lo último que pusiste en el Paint y copiarlo del chat. Borralo con la goma, así, y ponele. La goma es esta, mirá. Esta es la goma. Ahí está, hermoso, perfecto. Toma de nuevo el texto. Ay, quiero volver al NetSuite. Ahí. Ahí, eco. Y ahí pegás y copias eco. Y estirarle antes de hacer clic afuera. Antes de hacer clic afuera. Bueno, ahí quedó. No, pero ya este está. no lo puedo estirar, Sí, porque es se puede. imagen. Sí, ¿Cómo? se puede estirar. Control Z, decir ahí. Control Z. Apretar la tecla Control Z. Bien. Ahora, hace clic de nuevo como si fueras a escribir el texto. Abajo. École. Pegar. Control eco. Andate el cuadrito, a estos cuadritos y estiralo al texto. Pero no hagas clic afuera. Es estiralo. Todo para la derecha, no importa que se salga. Es difícil estar ahí adelante y mostrar lo que está haciendo uno, ¿no? Se complica. Ahí está, ahí quedó potable. Pero se entiende lo que queremos poner. Ahí está. Los objetos de estudio somos así, pacientes. Exactamente, los objetos de estudio son... Bien. Perfecto, entonces. Un cliente se puede construir de dos maneras según lo que está modelando ahí Bárbara, ¿no? Podemos crear un cliente vacío y después le seteo los datos, o puedo crear un cliente con todos los datos. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Bien. Puede que después necesite algo más en cliente, pero ya vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí en veremos. El directorio telefónico, ¿qué tiene el directorio telefónico? Acá va a tener ¿cómo es? Eso. Ahí puedes con la goma borrarle eso y te pones lo que quieras poner. Ahí está, hermoso. ¿Qué va a tener entonces, clase, el directorio telefónico? Yo lo tenía por acá. Trimap. Es un mapa, podría ser un trimap, ¿sí? Y vamos a ver si nos sirve después el trimap. Eso. Bien. Un trimap cuya clave es ¿qué cosa? ¿Qué puso ella como clave? Long, el cliente. Un long. ¿Por qué puso un long? Porque va a ir ahí ¿qué cosa? El teléfono. El teléfono. Ah, ¿Y qué va a ir y como valor asociado? El cliente, ¿cierto? Bien. Vieron que el long, después Laura, Bárbara, cuando lo haga, el long es la clase wrapper, la que vas a usar, el long con L mayúscula. ¿Sí? Bien. ¿Entiende, clase? Porque no puedo construir una colección con primitivos, ¿sí? Entonces, Ah, después claro, cuando no lo lo puedo pase, modificar. va a ser el long con mayúscula. Es una observación nueva. Sí, sí, sí. Ahora, Bárbara, escuche con atención. Vos tenés ahí dos clases dibujadas. Directorio y el cliente, ¿sí? Ahí aparecen como, hablando mal y pronto, como clases guachas, como que no tienen nada que ver una con la otra. Pero Falta hay la una relación. flechita de... ¿Qué tipo de relación hay entre esas dos clases? El directorio telefónico estaría como que usando al cliente. De ¿Lo asociación. usa o tiene? Bueno, ¿tiene? Tiene, o sea, es una asociación, ¿sí? Es una asociación. El directorio telefónico tiene muchos clientes, entonces es una asociación. Y si sos más atrevida, podés decir, un directorio tiene ninguno o muchos clientes, ¿sí? Le ponés la cardinalidad. Sí. ¿Se entiende? Ya Sí. ustedes, a esta altura, el modelo tiene que ser completo, ¿sí? Y profesional. Entonces, explicito la relación que hay, la cardinalidad, así se entregan los modelos. Entonces, mandale, vos, la flechita, lo Lo que importante es pasa es que que, Bárbara no es atrevida. Bárbara, tenés que atreverte, tenés que atreverte. No Sí, es es atrevida, objeto, no Bárbara. es atrevida. Yo te defiendo, Bárbara.
No, Gracias, es atrevida, es gracias. extrovertida. Profe Cris, extrovertida. ¿por eso voy a ir a tu clase? Ponele la flechita, Bárbara. Uy, supongo que de acá, ¿verdad? Sí. O usar lápiz. Mira, ahí tenés el lápiz. Bárbara, no importa si te sale torcida la línea. Eso, hermoso. Y la flecha es cabeza así. Eso. Listo, muy lindo. Perfecto. Muy Y bien. acá tiene uno. Eso. Y acá Y tiene mucho. un... Bien, perfecto. Entonces ese modelo está diciendo muchísimo ahí. ¿Sí? Me está diciendo que vos, es más, al poner eso, vos tranquilamente a esto lo podrías sacar, porque ya está implícito en esa relación. ¿Se entiende? ¿Sí? Déjalo ahora, porque estamos dando los primeros pasos y mientras más escriba, mejor, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí tenemos nuestro directorio telefónico. El único atributo que aparentemente tiene el directorio es una lista, una colección de clientes, ¿sí? Con su respectivo número de teléfono, que son las claves. ¿Alguien hasta acá no va entendiendo nada de lo que está modelando Bárbara? ¿O tienen alguna consulta? ¿Hay vida? Hola, hola, Houston, Houston. Hello. Claro, chicos, los que están mudos digan, sí, entiendo, sí, claro. Afirmativo, afirmativo. Afirmativo, claro. Estamos A en ver. problemas, Houston. Bueno, vamos, ahora voy a ir leyendo los métodos, ¿sí? Voy leyendo los métodos y que Dios nos ayude. Nos ayude. Dice así. Esperen que se cambie de pantalla. Entonces dice, el directorio telefónico además posee las siguientes funcionalidades. Tiene una funcionalidad agregar cliente, que permite registrar un nuevo cliente con su respectivo número de teléfono, siendo el número de teléfono la clave del mismo. ¿Tiene Bárbara modelado el agregar cliente? Sí, como el Tujan, pero está. Tiene modelado Sí. agregar cliente. Bien. Clase. ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Modificarían algo del agregar cliente? Le falta todo. El número, o sea, una variable de tipo long, ¿sí? Lo que dice Para el o sea que cliente. los parámetros, le faltan los parámetros, exactamente. ¿Sí? También, bien Martín, bien Emanuel, los parámetros. O sea que el agregar cliente, ¿qué datos necesitaría recibir? ¿Cuáles serían los parámetros del agregar cliente? ¿Qué necesito pasarle desde afuera para que el agregar cliente? Claro. Puedo hacer lo que dijo Martín. Pasarle el cliente instanciado ya y el número de teléfono. Puedo hacer lo que dice Franco, ¿sí? Es pasar el teléfono y todos los datos que necesito para quedarme adentro del cliente. O directamente le paso el teléfono y el cliente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que sería más válido, como decía Martín, que debería recibir desde afuera el agregar cliente, el DNI, el teléfono y el cliente. ¿Sí? Entonces, Barbarita, mira, para no borrar todo, directamente escribile ahí al lado, ¿sí? Te parás ahí y le agregás contexto los parámetros, nada más. Eso. Sí, señora. Ahí. Hace un clic y solo se dibuja el texto, no hace falta que marques. Entonces, ¿esto qué es? ¿Teléfono? Eso. Entre paréntesis recibiría. Poner paréntesis para que se entienda qué es. Soy hincha guinda, sí, discúlpenme, pero... No, por favor. Por favor. Eso. Desgracia que no nos tienen presenciales con el profe Cris. Bien. Entonces, reciben el teléfono y reciben el cliente. ¿Sí? ¿Y qué? No lo tengo que poner ahí. ¿Y qué haría ese método con eso? ¿Agregaría un cliente? ¿A dónde? ¿A dónde lo agregaría? Al directorio. Eco. O sea que ese método por dentro haría un put de ese teléfono con ese cliente al mapa, ¿no? Que vos tenés creado ahí. Bien, perfecto. O sea que es Ahora, una única línea, si quieren ver ahí, simple para agregarlo. O sea, put. Exactamente. Podrían poner algún cartelito de última para agregar una segunda línea.
No, Exactamente. lo ponemos acá. Un cartelito que diga que fue efectivamente agregado el cliente. Bien, ahí esperen que hay un debate ahí en el chat, en donde Franco dice, mira, yo lo tengo pensado así porque no sé si es un buen encapsulamiento haciendo que el directorio cree las personas o el main, digamos. Bien, ahora, a ver si traduzco lo que entendí de Franco. Franco me dice, yo no sé cómo va a venir, o sea, no tendría nada que ver el encapsulamiento en este caso, ¿sí? No tendría nada que ver el encapsulamiento. ¿Por qué? Mirá, si vamos al enunciado, ¿vieron donde ustedes tienen un formulario para cargar el cliente? ¿Vieron que en el formulario ustedes van a poner todos los datos del cliente? El DNI, eso, Bárbara, genia. Van a poner el DNI, el apellido, el nombre, ciudad, plum. ¿Esto sería un qué? Ese sería el cliente. Y aparte, cargan el número de teléfono, ¿sí? Es decir, que yo podría hacer en esta vista que después de que el usuario cargue todos los datos, cuando hace un clic en el botón guardar, haga ¿qué cosa? Crea un cliente directamente, crea un cliente tomando los datos de estos campos y ya está. Y mando eso al método agregar cliente del directorio, ¿sí? Y no O tiene nada sea, que ver en el encapsulamiento acá, ¿sí? profe, Ahora, y sí, sería como una instancia, este mismo gráfico, o sea, representativo como si fuera en un main, de instancia del cliente. o sea que en este Y caso, como un constructor, digamos. sí, o sea que en este caso tu aplicación en lugar de ejecutarse desde un main por consola, cuyos datos van a estar por consola, el main sería, digamos, lo que vos harías en el main, lo harías desde acá, desde este formulario. Ok, ¿Sí? gracias. Ahora, ¿está mal lo que planteó el compañero Emanuel de que el método reciba, en lugar de un cliente, reciba todos los datos y adentro el método se encargue de crear un cliente? No, no está mal. Si lo hiciste así, déjalo así, que no está mal. ¿Estamos? Cualquiera de las dos cosas son válidas y no rompes nada. ¿Sí? No rompes ninguno de los fundamentos, no estás violando ninguna de las reglas del paradigma. ¿Sí? No estás violando ninguna regla del paradigma. ¿Sí? Pero bueno, la diferencia está en cómo le vas a mandar los datos. ¿Sí? Como vos ya manejas un cliente, si te resulta más cómodo, ya desde acá, mandarle al directorio el cliente armado, podrías, porque tenés los datos para armar el cliente. Si vos decís, no, no le voy a mandar el cliente armado, le voy a mandar cada uno de los datos y él que lo arme, también está bien. ¿Sí? También está bien. ¿Sí? Bien. Todo depende del enfoque. Volvemos al modelo UML. Entonces, en términos generales, el agregar cliente estaría ahí. Vamos a ver más del enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado ahora? Buscar cliente. Me dice, en base al número de teléfono, retorna el cliente asociado al mismo. ¿Sí? Hay un método llamado buscar cliente que en base al número de teléfono, ¿sí?, retorna el cliente asociado a ese número de teléfono. ¿Cómo debería haber quedado modelado el método buscar cliente? Buscar cliente. A ver, Barbarita. Acá estoy, Bien. acá estoy. Ahí tiene Bárbara el método buscar cliente. Bien. Bárbara tiene modelado que el método buscar cliente devuelve un cliente y no recibe nada por parámetro. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que modificar algo? Un ¿Qué momento. le estaría faltando? ¿O qué le estaría Los sobrando o está bien? los parámetros que recibe en los paréntesis. Exactamente, le estarían faltando los parámetros. Es decir, que para que ese método buscar cliente devuelva un cliente, ¿qué dato necesita que le pase yo del exterior? El número de teléfono. Bien. Entonces, lo único que le estaría faltando a este método sería exactamente un parámetro, el número de teléfono, ¿no? Necesitaría que le Long pase de teléfono. afuera un long con el teléfono. Exactamente, Jorge. Entonces, ponele entre paréntesis teléfono. Profe, teníamos una duda cuando estuvimos en la sala, Sí. separados, que era entre el long
y el int. Perdón. Entre el long y el int. O sea, da igual cualquiera que No. usemos, ya sea para el número de documento o para el, perdón, para el teléfono. No. ¿Saben por qué? Porque tienen un límite con respecto a la cantidad de dígitos que pueden guardar. ¿Sí? Como para el número de teléfono, es más, yo podría pensar, no me dice en ningún lado que el número de teléfono lo tenga que manejar como número, lo podría manejar como string al número de teléfono. ¿Sí? Si ustedes dicen, yo al número de teléfono lo pongo característica, guión y número de teléfono. Bueno, si lo manejas así, es un string. Si vos decís, no, yo pongo todo el número, todo como número, tanto la característica como el número de teléfono, entonces lo manejaría como un número entero. Pero ¿qué pasa? Ese número de teléfono, igual que el DNI, son muchos dígitos, ¿sí? Y en una variable de tipo int no entraría. Por eso lo manejo como long. ¿Estamos? En la teoría, ustedes tienen, en donde tienen los tipos de datos, el rango de datos que permite guardar un int y el rango que permite guardar un long. ¿Sí? En la documentación tienen la cantidad de dígitos o hasta qué valor de entero puedo guardar en un int y qué valor de entero puedo guardar en un long. ¿Sí? No sé si ahí respondí. Sí, gracias, profe. Bien. Muchas gracias. Acá, por lo visto, ella al teléfono lo va a guardar como un long, ¿sí? Como un número. Tranquilamente ella podría haber puesto string ahí y no pasa nada, porque no me dice que lo guardes en un formato especial al teléfono. ¿Sí? Bien, con respecto al método buscar teléfono. El método buscar teléfono dice, en base a un apellido, nos devuelve una lista con los números de teléfono asociados a ese apellido. ¿Sí? El método buscar teléfono me dice, en base a un apellido, nos va a devolver una lista con todos los teléfonos asociados a ese apellido. O sea, yo puso López, ¿sí? Y me tiraría todos los teléfonos de todos los López que haya. ¿Sí? Y acá me devuelve teléfono. Sí. ¿Te devuelve un teléfono o una lista de teléfonos? ¿Es de muchos López la lista o no? ¿Qué dice el enunciado? ¿Verdad? El buscar teléfono, en base a un apellido, nos devuelve una lista con los números de teléfonos asociados a dicho apellido. Listo. Entonces, acá es una lista de teléfonos. Y si es una lista, ¿cómo digo una lista? Eco. Bien. A ver, pregunto. ¿Cómo digo una lista de números de teléfono? Con piquitos. ¿Con piquitos? ¿Pero el tipo del piquito? ¿No hay un piquito para mí? ¿Qué es el piquito? ¿Qué tipo de dato va a ser el piquito? Tipo list. Long. Claro, es un long, exactamente. Ah, O sea, me va a devolver una lista de números de teléfonos, es decir, una lista de valores long. ¿No? Eso es lo que va a devolver. sí. Una lista. ¿Qué colección de tipo lista conocen ustedes? ¿Cuál era la familia grande de las listas? ¿Cuál era la interfaz que las representaba? List. List. Muy bien. Vamos, Ahora, que me acuerdo de algo. muy bien. Bueno, sigamos así. Entonces, te va a devolver una lista, no pongo lista, es un list, ¿sí? Estoy generalizando, hay una lista de long, ¿cierto? Hermosa. Eso es lo que va a devolver. O sea que el método este no va a ser void, sino que va a devolver una lista de tipo números de teléfono, ¿no? Ahí, dale. Bien, eso va a devolver. Bien. ¿Y qué tiene que recibir por...? Ah, perfecto. Y recibe por parámetro un apellido. Muy bien. Ahora, respondan con cuidado. Respondan con cuidado. Ya me asusté, no contestan. Si ustedes tuviesen que describir
la lógica que van a implementar en el método buscar teléfono, ¿sí? Usando pseudocódigos, términos generales, ¿sí? Con sus palabras. ¿Cuál sería la lógica acá? A ver. ¿Cómo sería la lógica del método buscar teléfono? ¿Va a la lista de teléfono o va primero el apellido? A ver. ¿En dónde buscaría el apellido? ¿Qué recorrería para buscar los apellidos? Hay Los que clientes. recordar el atributo de directorio del trimap O sea para que, encontrar por medio de clave valor. bien, o sea que la lógica sería recorrer este trimap, ¿sí? Exacto. Y de cada persona ver si tiene el apellido igual al que le pasé por parámetro. Bien. ¿Qué haría cuando encuentro una persona que tiene ese apellido? Buscar por el DNI. No. No. Encuentro Teléfono, una persona que tiene ese apellido. ¿Qué tiene que hacer con esa persona? Tiene que devolver el teléfono. una ¿Tiene que lista devolver con el los teléfono? apellidos. ¿Cómo? Una lista con los apellidos y los números de todos los apellidos que le pasó por el parámetro apellido. A ver, volvé a mirar cómo definió el método acá Bárbara. No, va a devolver la lista con todos los teléfonos que tengan Sí. ese apellido. Ah, Ahí está. entonces, dentro del método, cuando encuentre una persona con ese apellido, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué harían Agregarlo a ustedes? una lista de Agrego en la lista qué cosa de esa persona. Va, El Tamara. teléfono, la El clave. teléfono, ¿sí? Es decir, que el método buscar teléfono va a tener una lista interna, ¿sí? Así como el directorio tiene un trimap, bueno, el buscar teléfono va a tener una lista interna, ¿sí? En donde, cuando yo itere sobre el directorio y encuentre una persona con ese apellido, voy a tomar el teléfono y lo voy a ir agregando a esa lista. Cuando termine de recorrer todo el directorio, ¿qué hago con esa lista? La retorno. Exactamente, muy bien. Ahora, atenti. Esa lista que yo creé dentro del método, ¿sí? Va a ser una instancia, voy a hacer en algún momento un new de list, o de qué clase haría un new que sea una lista. ¿Qué implementación usarían de list? Array list. Bien. O sea que ahí adentro yo podría crear un array list. ¿Sí? ¿Estamos? Y ustedes dicen, ah, pero ¿cómo un array list? Si devuelve una lista. Y bueno, array list no implementa list. Sí. Es decir, que list es un supertipo de array list. ¿Estamos? Entonces, ahí viene lo que vimos en clases mucho más atrás, en donde decíamos que gracias a la herencia, nosotros podríamos tener en una variable de un supertipo, es decir, en una variable, por ejemplo, de tipo lista de long, yo podría ahí guardar un array list de tipo long. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque array list implementa list. Eso puedo hacerlo. Por eso era importante que conocieran las familias. ¿Sí? Si conocemos la familia, ¿qué podría haber puesto acá también en lugar de list? Y esto siga compilando, a ver. ¿Qué otras dos opciones hubiese tenido? ¿Cómo, Yo sé que profe? Un Disculpe. arreglo, un arreglo. No, No, vector era. no. A ver, escuchen con atención. El método devuelve un list. Supongamos que yo adentro hago un array list, ¿no? Entonces les digo, es válido que devuelva una lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en una variable de tipo list puedo guardar un array list. ¿De qué otro tipo podría haber sido esta variable? ¿De qué otro tipo podría haber sido? Que también me permita guardar un array list. Ah, colección. Eso, podría haber sido de tipo collection, ¿sí? O podría haber sido de tipo array list directamente. ¿Se entiende? Bien, sí. Bien. Todo eso por la herencia, porque son familia. ¿Mm? Bien. No, Si alguien- porque lo borró. Muy mal. Ah, perdón, ahí. Ahí está. Bien. Bueno, ahí tenemos, en términos generales, cómo sería el buscar teléfono. ¿Sí? Y ustedes
pensaron cómo sería la lógica, cómo lo implementarían a eso, ¿no? Ahora vamos al buscar clientes. ¿Qué nos dice el enunciado con respecto al buscar clientes? El buscar, vieron que tienen un buscar cliente en singular y tienen un método buscar clientes en plural, ¿no? Sí, El sí. buscar clientes dice, en base a una ciudad, nos devuelve una lista con los clientes asociados a dicha ciudad. O sea que en este caso, paso el nombre de la ciudad y lo que me va a devolver no son los teléfonos, sino una lista con las personas que vivan en esa ciudad. Entonces, Sí. ¿cómo sería, cómo modelaría eso ahí? Buscar clientes. ¿Es hacer una lista de tipo cliente? Exacto, o sea que va a retornar una lista de tipo clientes. ¿Sí? El retorno sería una lista de tipo clientes. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Una lista de tipo cliente. Cliente. Bien. ¿Y qué recibiría como parámetro? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué recibiría como parámetro? Una ciudad. Ay. Una ciudad. ¿Sí? ¿Y la ciudad qué tipo de dato es? String. Bien, o sea que recibiría, puedo poner entre paréntesis ciudad, ustedes saben que es una ciudad de tipo Sí. string, ¿no? Recibiría un string, que sería la ciudad. ¿Mm? Y el método ese devolvería todos los clientes que viven en esa ciudad. ¿Cómo sería la lógica acá? A ver, si ustedes tuviesen que describir este método, ¿qué haría el método? A ver. Dada la ciudad, pasaría a la lista las personas que están en esa ciudad. Bien. O sea que, dada la ciudad, ¿sí? Pasaría a la lista las personas que viven en esa ciudad. ¿Y en dónde busca la ciudad? Y tiene que haber una lista. ¿Y cuál es la lista en donde están las... Claro, igual que en el Hay que teléfono. ¿Sí? instanciarla dentro del No, método. Bárbara, no te apures. Igual que Bueno, cuando hicieron perdón. lo del teléfono. El método Claro. recibe la ciudad. El método recibe la ciudad. ¿Y en dónde va a buscar la ciudad? Y dentro del directorio que tienen ustedes, recorrería el directorio persona por persona, pero en lugar de comparar su teléfono, compara la ciudad. Si la ciudad de esa persona es igual a la persona, a la ciudad que me pasaron por parámetro, a esa persona la agrego a la lista que tiene el buscar cliente. Y después la devuelvo. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Sí. Voy a tardar un poquito en entregar este práctico. Sépanlo. No, traten de no tardar mucho. Porque el 10 de mayo vence. Ahora, nada. Por eso con los profes los vamos a ir ayudando. En este primer práctico los vamos a ir ayudando a entender la lógica, cómo lo implementarían, a armar las vistas, ¿sí? No es que los vamos a dejar solos, pero tienen que poner de ustedes, ¿sí? No tienen que ir a su casa, sentarse y decir, ah, muy lindo, lo vi en la clase, qué hermoso, qué sé yo, después me pongo. No, traten ahora que lo tienen fresquito, ir avanzando en paralelo con la clase. Cosa de que cuando caigan la clase que viene, estén todos nivelados, estén todos iguales. Si hoy llegamos a armar el UML, mañana o más tarde, cuando estén con la profe Cristina, tengan todos el UML. ¿Sí? Si con Cristina avanzan haciendo algo más, ¿sí? Que van a hacer bastante, porque tiene pensado bastante la profe Cris, bueno, lo que vean con la profe Cris, también lo hacen, cosa de que cuando nos encontremos el martes, ¿sí? Todos tengan lo que hicieron el jueves con Cris. ¿Estamos? Si no, no sirve. Si no, no sirve. Con ver cómo lo hace el compañero, con ver cómo lo hace el profe en clase, con ver un tutorial, no me sirve. Si yo no me quemo las pestañas y siento el culo y me pongo a trabajar, no lo voy a entender. ¿Sí? Disculpe, profesor, que yo discrepo en este sentido, porque ¿Por todos los qué? que estamos acá trabajamos.
Bien, Todos tenemos la intención de sentar el culo. Si yo Sí. fuese por mí, yo estaría las 24 horas sentada. Pero, por bien, ejemplo, en mi caso en particular, yo termino a las 12 y me voy para el trabajo y vuelvo a las 9:30 de la noche. Todos los días, de lunes a sábado. Digo, mi tiempo libre, en mi caso en particular, son los días, mediodía del sábado y todo el día del domingo, que es en donde yo trato de adelantar. Digo, de mi bien, parte, la mejor de las voluntades, pero lamentablemente no tengo el tiempo que me gustaría. Entonces, por bien, eso voy a mi ritmo, ¿sí? Como para bien. que del otro lado A ver, también se sepa cuál es la realidad, ¿no? bien. Entiendo perfectamente. Yo también trabajo, todos trabajamos, ¿sí? Todos trabajamos. Trabajamos y muchos de nosotros también estudiamos. También los profes nos estamos formando. Ahora, en el tiempo libre que tengo, eso es lo que quiero que entiendan, sea poco, sea mucho, me siento y practico, ¿sí? Yo no digo que Bueno, por vos no supuesto, o estás sea, practicando. los tiempos libres de cada uno son diferentes. Por Yo, eso, a ver, tal cual. lo que digo yo es que en mi tiempo libre cuenten conmigo, porque yo en mi tiempo libre estoy todo el día sentada en la computadora. Está bien. ¿Verdad? Bueno, a ver, por eso, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Que si tenés un tiempo libre, ¿sí? O dicho de otra manera, tenés el tiempo muy ocupado, ¿sí? ¿Cómo lo optimizo? Organizándome. No sé, me armo un calendario y digo, bueno, a ver, mira, yo tengo que, cuando estudio, tengo que tener en cuenta el tiempo que uso para hacer otras actividades importantes, como por ejemplo trabajar. El tiempo que uso para la familia, porque si soy papá o soy mamá, tengo que compartir con mi familia. Tengo que tener en cuenta también el tiempo que uso para ocio, para despejarme un poco, salir, pasear, estar con amigos. Tengo que tener en cuenta también, ¿sí? Entonces, del tiempo que resta, ¿sí? Y que yo sé que lo puedo usar para estudiar, lo uso para estudiar, ¿sí? Todos no tenemos el mismo tiempo ocupado o libre, ¿tá? Por eso tienen que organizarse ustedes, sobre todo cuando estudian de esta manera, de manera online, ¿sí? La ventaja del online es que si tengo la suerte de estar de manera presencial con el profe, ¿sí? Genial, porque pude escuchar, pude participar, pude preguntar. Hay otros chicos que ni siquiera pueden estar ahora en presencial porque están trabajando, ¿sí? Entonces, tienen que redoblar el esfuerzo para poder no solamente ver la clase online, sino también ponerse a practicar. Pero depende de ustedes, ¿sí? O sea, depende de ustedes, no, es doble el esfuerzo que tienen que poner para organizarse. ¿Estamos? Entonces, no sirve de nada si cuando nos encontramos la próxima clase, y yo sé que tuve tiempo libre, pero no lo usé ni siquiera para hacer una línea de código, ¿sí? No pretendas que después esto te caiga por arte de magia, que con solo ver un tutorial lo vas a entender, ¿sí? Entonces, algunas horas de práctica tengo que tener, tengo que sentarme y verlo, ¿sí? ¿Tá? Están Profe, disculpados aquellos que profe, cuando nos yo no tengo, encontremos no lo hayan visto. esta es mi realidad. Yo no tengo Dale, hijos, no tengo pareja, vivo sola y no tengo tiempos de ocio, ¿sí? está bien. Por ende, todos mis tiempos libres se los dedico a la facultad. Bien. Bueno, y fíjate vos que en este caso el tiempo que estás usando has estado programando, has Por estado avanzando, supuesto, lo has estado probando, por ¿sí? supuesto. Yo hablo en general. Si alguno, ¿sí? Porque puede suceder que alguien esté ahora conectado y esté con el celular, por ejemplo, porque está en el trabajo y no puede prender la compu, o porque está atendiendo, haciendo la comida a lo mejor, ¿sí? Y solamente está viendo el video. Bueno, para esas personas que no pudieron tocar el código hoy, ¿sí? O cuando están en una clase, en algún momento encuentran el tiempo libre y lo hacen, ¿sí? Estamos, no todos están en este momento con la computadora, eso es cierto y me consta. Hay chicos que en este momento están trabajando, ¿sí? Entonces, eso, que en algún momento lo practiquen a esto, en algún momento se sienten y lo hagan, bien o mal, no importa, pero pongan toda la voluntad para hacerlo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la idea es que cuando se encuentren la próxima vez, tengan todos más o menos lo mismo, ¿sí? Para que le saquen el jugo a la clase, porque si no, va a ser lo mismo. La otra clase va a ser escuchar lo que dice el profe, pero no estoy probando nada. ¿Sí? Es para todos, es para que ustedes se organicen. Más que nada por eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir redondeando con esto y después
seguimos charlando, si no se nos va a ir la hora. Con respecto al borrar cliente, ¿sí? ¿Qué nos dice acá el método borrar cliente? Dice que en base a un DNI, elimina el cliente del directorio, ¿sí? En base al DNI, eliminan clientes del directorio. ¿Qué debería recibir como parámetro este método? DNI. El DNI, ¿sí? Bien. Ahora, ¿debería devolver algo o no? No, solamente realizar la operación de borrarlo. Solamente realizar la operación de borrarlo. Perfecto. ¿Sí? Podría recibir el DNI y solamente borrarlo. Ahora, y acá está la trampa, ¿sí? Por eso hice un parate acá. Y acá está la Sí. trampa. Todo Todo depende, porque si lo encuentra, debería informar que fue borrado. Y si no lo encontró, tiene que decir, no, acá no está. Bien, perfecto. O sea que, de alguna manera tendría que informar, podría informar, ¿sí? Eso no habría ningún problema. Ahora, miren esto. Si ustedes van al enunciado, vamos a las vistas, ¿sí? Y vamos despacito. Desde esta vista, desde la vista agregar cliente. A ver, ¿te molesto, Bárbara? Eso, mira, esa que tenés ahí. Desde la vista agregar cliente. ¿Sí? Supongamos que ustedes ya armaron la persona, armaron el directorio y ahora están haciendo las vistas, ¿no? Desde la vista agregar cliente. ¿Sí? Cuando el usuario haga clic en guardar, por ejemplo. Cuando el usuario haga clic en guardar. ¿Qué método van a usar del directorio? Llegar. A ver, ¿Cómo? Agregar cliente sería el método. El agregar cliente, ¿sí? O sea que esta vista, cuando el usuario haga clic en guardar, va a usar exactamente el método agregar cliente. ¿Se van dando cuenta? Vamos para abajo, vamos a ver la otra vista. Bien. Aquí, ¿cómo se comportaría esta vista? Después se los va a explicar la profe Cris para que lo implementen ustedes. Supuestamente en esta vista, el usuario pone un teléfono, ¿sí? Y cuando hace clic en la lupita, buscaría el teléfono y cuando encuentre la persona con ese teléfono, me lo devolvería acá, ¿sí? Mostraría acá la persona que tiene ese teléfono. Cuando el usuario haga clic en esa lupa, ¿qué método del directorio usarían? ¿Tienen algún método que recibiendo el teléfono les devuelva al cliente? Sí. ¿Cuál es? El buscar cliente, ¿sí? Vieron que ese método recibe un teléfono y me devuelve un cliente. Entonces yo ese cliente que obtengo lo puedo mostrar en la vista. ¿Vamos hasta ahí? Vamos. Vamos al otro método, a la otra vista. El borrar cliente, que acá lo remendé para hacerlo más fácil. El borrar cliente recibiría el número de teléfono, ¿sí? Cuando hace clic el usuario en la lupa, buscaría a la persona, ¿sí? Me mostraría a la persona que tiene ese teléfono y lo borraría. ¿Estamos? ¿Qué método del directorio usarían desde esta vista? borrar. El borrar cliente, ¿sí? Ahora bien, si este método lo voy a usar desde la vista, ¿sí? En donde va a recibir... Bárbara, Sí. mira, para que hay Yo algo iba a que recibir un tiene que... teléfono ahora. Sí, Barbarita, descargate de nuevo de la plataforma porque actualizamos el enunciado para hacérselo más fácil. Ok. Bárbara, Un momento. mira. Che, escuchame una cosa más. Ahí yo grabo ahora desde acá. El método borrar cliente dice que en base al número de teléfono elimina el cliente del directorio. ¿Sí? Entonces, eso. Ahí recibiría el número de teléfono. Está actualizado el trabajo práctico 6. Por eso es que, porque con el DNI se complicaba bastante y nos iba mucho tiempo. Entonces recibe, ¿Cómo lo borra, o borro? ponele arriba, escribirle, recibe el teléfono. Total, esto queda grabado, Bárbara. Ponéselo en mayúsculas. O como usted quiere.
Bueno. En realidad lo hago como lo quiere mi máquina. Ni como quiero yo, ni como querés vos. Ahí está. Bueno, recibe el teléfono, y ahora bien, si este método, en base al teléfono, que es la clave, tiene que borrar el cliente, pero también me tiene que permitir saber qué cliente estoy borrando, ¿sí? ¿Debería devolver algo o no? Si no devuelve nada, ¿sí? Supongamos que yo estoy en la vista. Le paso desde el formulario el teléfono y él lo borra. ¿Tengo alguna forma yo en la vista de mostrar qué cliente es el que borré? Sí, Sí, ¿cómo? no sé, pero sé que sí. Miren, Obvio. tengo varias opciones, ¿sí? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo podría, en base al teléfono, mostrar primero el cliente y cuando el usuario diga borrar, lo borre, y que después lo borre directamente? Si yo dejo el método borrar cliente así como está, ¿no? ¿Tengo forma de mostrar el cliente que tiene ese teléfono? Sí, por la clave, porque la clave es el teléfono, ¿no? ¿Y tengo algún método que en base a la clave me devuelva el cliente? Sí. Sí. Bien, el buscar cliente. O sea que yo lo podría pensar de esta manera, chicos. Lo podría pensar. Que cuando el usuario haga clic en la vista de borrar cliente, que poniendo el teléfono lo borre, pero mostrando el cliente que estoy borrando, podría pensarlo. Que primero, cuando el usuario haga clic en el botón, ponete en la vista, por favor, Bárbara, ¿sí? Sí. No hablamos Voy, en el aire si nos hace un día. voy. Acá. Ahí. Eso. Podría pensarlo de esta manera. Se me ocurre a mí. Que cuando el usuario ponga el teléfono y haga un clic en la lupa, use el método buscar cliente para que me traiga el cliente que tiene ese DNI. Y después llame al método borrar cliente. ¿Sí? Podría pensarlo así. ¿Se entiende? Porque desde esta vista no solamente quieren borrar al cliente, sino también quieren mostrar cuál es el cliente perdón, que están borrando. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, podría desde esta vista llamar a los dos métodos. Al buscar cliente, para que en base al teléfono, ¿sí? Cuando se produzca el evento de clic en la lupa, en base al teléfono, me devuelva el cliente y después en la línea siguiente lo borre, ¿sí? Llame al método borrar cliente, o podría pensarlo de qué forma también. Que directamente lo borre. Pero tiene que mostrarme el cliente, porque me pide que use esa mostrarlo. vista. O sea, usando el método o usando el directorio directamente. Claro, Pero usando el directorio, ¿sí? Vos desde esta vista sí o sí vas a usar el directorio. sí, sí. ¿Estamos? Bien. Con lo que tenés, vos podés satisfacer esta vista para que cuando el usuario haga clic en el botón buscar, podrías llamar al método buscar cliente para que te lo devuelva y lo muestre, y después llame al método borrar cliente y lo borra. ¿Sí? Sí. ¿Ves que te vales de dos métodos para poder satisfacer esta vista? Sí. Sino, ¿qué modificación haría en el borrar cliente para que con un solo método pueda hacer todo? Borrarlo y mostrarlo al mismo tiempo. Y que el borrar lleve el método buscar, Bien, llame al método. sí, podría el borrar llamar al método buscar. El buscar le va a devolver el cliente al borrar, pero el borrar, ¿cómo se lo dice a la vista? ¿Cómo le dice, che, acá tenés el cliente que estoy borrando? ¿Mm? Que lo retorne. Bien, o sea que podría, ¿sí?, con un solo método solucionar todo. Si el método borrar cliente, que recibe el teléfono del cliente que quiero borrar, antes de borrarlo, me devuelve el cliente que está por borrar y después lo borra, ¿sí? Podría con un solo método solucionar las dos cosas. O sea, podría pensar en el método borrar cliente que no solamente reciba el teléfono del cliente que quiere borrar, sino que también lo devuelva al cliente. ¿Sí? O Ya sea, estamos casi en hora, Luchito. Sí, ahí vamos cerrando. Entonces,
¿Se entiende? Lo podrían pensar de esa forma o así como lo tengo acá. Yo les propongo lo siguiente. Lo vamos a dejar así como voy, para que después cuando tengan que implementar todo ustedes, vean cómo lo usan, ¿sí? Para que les caiga la ficha. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. Sí, porque Entonces, particularmente si yo no lo pruebo y no veo los resultados con los códigos, no me cae la ficha. bien, perfecto. Entonces, eso es importante. No, lo que estaba por decirles es esto, chicos. Háganle una captura para que todos trabajemos en base a este modelo. ¿Sí? ¿Ok? Si todavía no armaron el modelito, ¿sí? Trabajemos en base a este modelo. ¿Mm? Si les parece bien. Bien.